Y si te dijera que puedes jugar Pokémon Go con 2 cuentas desde un solo celular Android sin estar cerrando sección a cada rato ni complicarte la vida. En este video te voy a enseñar el método paso a paso para usar 2 cuentas de forma rápida, sencilla y totalmente funcional. Pero quédate hasta el final porque hay un paso clave que si lo omites, el método simplemente no va a funcionar. Así que vamos a empezar. Una nota muy importante es que este método es solo para Android. Si tienes un sistema operativo iOS, bueno, lo lamento, pero ese no es el video correcto para ti. De pronto en un futuro lo puedas subir, estuve buscando, pero no, solo para Android. Y otra nota importante, no todos los Android lo van a tener. Si tienes un sistema operativo Android, lo primero que vamos a hacer es ir a configuraciones. En buscador vas a escribir textualmente Dual. Y si le aparece lo que es Dual Applications o Dual App o aplicaciones duales, este video te va a funcionar. En caso de que sí lo tengas, vamos a buscar rápidamente Pokémon Go. Obviamente tiene que estar instalado, sea Pokémon Go oficial, sea un Pokémon, mejor dicho, con superpoderes Saiyajines, que usted ya va a saber cuál es. Y simplemente lo que tenemos que hacer es mover esta perillita o le vas a dar crear aplicación dual, no sé cómo aparezca en su celular, pero bueno, le das crear y vamos a ir acá al escritorio, al menú, como usted le llame a esta cosa, y va a ver que ya hay 2 aplicaciones, la que teníamos inicialmente y esta que tiene como un candado, que es la que se ha creado. Una vez ya tenga clonada la aplicación, vas a abrir la principal, vas a revisar que tu usuario principal ya esté ingresado, pues debería de estarlo. Cierras, abres la que hemos clonado y vas a ingresar. Antes de ingresar, lo que tienes que hacer, muy importante, no vas a ingresar con Facebook, ni Gmail, ni entrenador, no, nada de eso. Lo intenté y hubo muchos errores. Para evitarse todos esos errores, vas a ir directamente a Google, pero antes de seleccionar, no vas a seleccionar el que dice Chrome, selecciona lo que dice External, bueno, alguno de ellos, con Chrome External funciona bien, le das OK. Y ahora sí vas a ingresar totalmente normal. Le das OK y vas a seleccionar la que hemos creado, que generalmente trae un candadito. Una vez ya te hayas logueado con tu cuenta secundaria, vas a irte al menú principal. Y ahora lo que vamos a hacer es este gesto en su celular. Le das hacia arriba, como donde despliega todas las aplicaciones. Vas a dejar presionado sobre uno de los 2 Pokémon y vamos a presionar sobre la que está en todo el centro, que son como 2 cuadritos. Esto va a hacer que nos va a ayudar a abrir 2 aplicaciones a la vez. Vamos a abrir la secundaria y la primaria, y como podemos ver aquí están todas 2. Y si usted quiere se manda solicitud de amistad, pueden ir a luchar, a hacer lo que ustedes quieran. Bueno, lo que usted quiera con sus 2 cuentas principales. Ahora, si a usted no le gusta cómo se ve de defecto, así uno arriba y uno abajo, si usted quiere jugarlo vertical, puedes intentarlo. Hay 2 maneras. Una de ellas es, quitamos lo que es el bloqueo de pantalla, volteas tu celular y por defecto él se va a voltear, como podemos ver. En caso de que no se voltee por defecto tu celular, te voy a enseñar una aplicación rápidamente que te va a hacer la misma función. Esta la puedes buscar en Google, en Play Store, perdón. Se llama Screen Rotation. La vas a abrir y pues normalmente va a hacer lo mismo. Bueno, quitamos esto. Vamos a activarla y ya por defecto va a girar toda la pantalla. Abrimos Pokémon y va a hacer totalmente lo mismo. Espero te haya servido este excelente video, y si te estás preguntando por qué hay 2 estrellitas aquí y aquí, y bueno, y si usted también mira, esto es porque tengo PGCharp. PGCharp es para jugar Pokémon Go desde cualquier parte del mundo. Usted se puede, mejor dicho, mover con joystick, ir a cualquier país como usted quiera. Si no sabes cómo utilizarlo, aquí en la descripción te dejo el video, y pues por acá también te va a estar saliendo. Si quieres ir, le das un clic rápido y te lleva a cómo instalar PGCharp. Antes de irte, estoy regalando licencias de PGCharp. Es muy fácil ganarla. Solo tienes que irte a los comentarios, deja un comentario y este comentario debe llegar a 30 likes. Obviamente debes suscribirte al canal, dale un excelente like a este video, compartirlo con todos tus amigos y bueno, lo más importante son los likes y que estés suscrito. Después de eso me contacto contigo y te regalo una licencia para PGCharp. Obviamente, solo son 3, así que ve por la tuya. No haciendo más, deja
un excelente like y nos vemos de pronto en este video que está por acá o por allá o no sé en dónde. Ahí va, pues.